culturas. En la cultura hebrea, la cultura musulmán y la cultura, ¿cuál es la tercera? Los cristianos. En esta parashá vamos a ver algo muy grande porque, sinceramente, cuando se trata acerca de nuestro Abino Abraham, vemos que lo que él pasó, lo que él vivió, de dónde surgió el carácter que él hizo cuando salió de la tierra de Misraim, es algo que sorprendente porque lo vemos en las Escrituras, qué tan poderoso es la emuná, la firmeza que él tenía cuando inició ese trayecto de viajar de un lugar a otro lugar. Ahora, nosotros hemos visto, amados, que sinceramente podemos ver, vamos a decir, el trayecto de Abino Abraham en todas estas cosas, pero nos preguntamos qué tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Pero, que es una buena pregunta, pero es bueno nosotros conocer cuál es el trayecto que él pasó, por qué Kadosh Baruj Hu dice estas cosas, que él tenía que hacer esto y esto para llegar al momento que, vamos a decir, que iba a nacer una nación de sus lomos. Ahora, vamos a ver, amados, y vamos a llenar primeramente en esto, amados. En las generaciones desde el principio, después de la caída de nuestro padre Adán, vemos que fueron 10 generaciones que pasaron de Adán hasta Noah, ¿verdad? Y de Noah, después de Noah, vemos que vienen otras 10 generaciones. Y las vamos a ver en un concepto más abierto. Las primeras 10 generaciones fueron de Adán, que empezó del año 0, del momento que cayó nuestro padre Adán, cuando pecó, empezó a contar el tiempo. Muchos eruditos cuentan antes de que hubiera cometido pecado a Adán, pero no tiene sentido porque el tiempo no estaba corriendo en ese momento. Empieza a correr cuando nuestro padre Adán peca y es echado del Edén, el jardín de Edén. Pero aquí, amados, vemos que son 10 generaciones. Pasan otras 10 generaciones de Noah hasta que llega Abraham. Y vemos que es algo bien importante porque aquí vemos que la generación de Shem, vemos que llegan bastantes, vamos a decir, bastante tiempo, pero si lo ponemos en contemporáneos de ese tiempo, vamos a darnos cuenta que si ustedes leen capítulo 11, ¿qué está hablando capítulo 11 de Bereshit, amados? Si ustedes se recuerdan. Capítulo 10 y capítulo 11 está hablando de qué. A ver, ¿alguien que se recuerde? Capítulo 10 y 11 está hablando acerca de Nimrod, ¿verdad? Está hablando acerca de la torre de Babel. Capítulo 10 y capítulo 11 está hablando acerca de eso. Y si ustedes se han notado, ¿cómo empieza este parashá? ¿En qué capítulo empieza? A ver. ¿Cuál es el capítulo de Lech Lecha? 12, verso 1. El capítulo anterior era Nimrod y las generaciones, la torre de Babel. Quiere decir que vino Abraham, estaba en el mismo tiempo contemporáneo de ¿quién? De Nimrod. No era mucho tiempo, era el mismo tiempo contemporáneo de Nimrod. Y es muy importante que nosotros conectemos esto, cuáles fueron las 10 pruebas que vino Abraham pasó. Porque una de ellas es que él fue aventado o echado en el fuego por Nimrod. Pero lo interesante es que, ¿quiénes creen ustedes que vamos a decir que le dijo a Nimrod que lo echara en el fuego? ¿Quién cree usted que fue? Su mismo padre Terach. Y la razón por qué esto pasó, amados, es porque
había un día que su padre, él tenía ¿cómo se dice? Una tienda de ídolos, de demonios, de Elohim. Cuando un día le dice a su padre, pues quiero que me cuides mi changarro, como dicen. Quiero que me cuides mi tienda. Su padre tenía de ídolos, de deidades grandes a pequeñitas. Y lo que hizo, para hacerse la corta, lo que hizo Abraham es que agarró un garrote o un martillo y empezó a darles a todas las deidades, a todos los ídolos, y dejó al ídolo más grande y le puso el martillo o ¿cómo se dice? El garrote en la mano del ídolo. Viene su padre y le dice, ¿qué es lo que pasó aquí? Le dice, ¿qué es lo que pasó? Abraham le dice, pues, todos empezaron a pelear y el más grande le dio garrotazos a todos y todos, él fue el que ganó, y le dice, Terach, le dice, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? Tan ridículo que lo que estás escuchando, tan absurdo. Y Abraham se le queda viendo de esa mirada. Lo mismo es, eso absurdo, no tienen nada de espíritu, nada de ruach. Ahí le probó que los ídolos no eran nada. Y vemos que esa fue una de las pruebas, pero la prueba que vino es que su mismo padre desde ese momento lo denunció a Nimrod, y Nimrod lo echó al fuego. De hecho, Nimrod tiene otro nombre que se llama Anrafael o Anrafael, que significa aquel que echó en el fuego, refiriéndose a Nimrod, que fue el que lo echó en el fuego. Y vemos que a los dos lo echaron, a Terach y Abraham en ese tiempo, pero Terach no sobrevivió, pero Abraham sí. Y vemos que fue una de las pruebas donde vemos que Kadosh Baruj Hu lo fue sacando de ese momento. Ahora llegamos capítulo 12 en esta parashá Lech Lecha, y vemos que en este momento vamos a ver algo que no hemos traído anteriormente, amados, pero es necesario que lo veamos. Vemos que cuando él sale de Ur, ¿ok? Lo están viendo el lado derecho aquí de sus pantallas, que ustedes saben que hoy en día ese lugar, esa pirámide se llama, que pues yo creo que mucho tiempo la habían escondido. ¿Cómo se llama el que estaba en Irak, amados? Saddam Hussein, ¿verdad? Él la había escondido y de hecho había puesto soldados que no llegase nadie, solamente lo de ellos, por supuesto, pero nadie de Estados Unidos ni nadie. Y finalmente Estados Unidos llegó y lo descubrió, que ha estado allí por muchos años, amados. Lo que ustedes están viendo aquí, amados, se llama Le Cigarette. Es una pirámide que data desde mucho tiempo atrás, amados. Y se cree que esta pirámide data casi el tiempo de Abraham. Y vemos que en ese mismo lugar, ¿qué es lo que dice la Torá? Que ahí salió, ¿de dónde salió Abraham? De Ur, de los caldeos. Ur es la misma, deriva de lo que es Irak. Irak, Ur. Ur, Irak. Viene de ese mismo lugar. Y vemos que de allí mismo, ¿qué es lo que pasó? ¿Partió para dónde? Para Harán. Harán. Y de allí, de Harán, partió para dónde? A Shechem. Y vemos que vamos a ver algo bien importante, que es lo que dice la Torá acerca de Abino Abraham, que es lo que hizo en Harán. ¿Partió de dónde, amados? De Ur, ¿verdad? Pero llegó hasta dónde? Harán. Y de ahí Harán hizo algo bien, bien importante. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Y yo me quedé, sinceramente, como siempre, cuando uno encuentra algo bien importante en la Torá, uno se queda asombrado. Vamos a ir rápidamente. Desde la caída de nuestro Abino Adán, vemos que fueron yubels lo que se tenía que cumplir, son eventos que se tenían que cumplir. De Adán fueron 2000 años y ese se llama la era de desolación. De Adán hasta Abraham. De Abraham hasta Mashiach se llama la era de Tojá. Y de Mashiach hasta que él retorne nuevamente se llama la era
de Mashiach o la era mesiánica. Ahora, todos estos son 20 yubeles, ¿ok? Pero en sí, amados, todo esto, sinceramente, con 40 yubel en cada 2000 años, y vemos que cada uno de nosotros vamos a comprender un poquitito por qué dice la Torah acerca de estos yubel, que son bien importantes, amados. Pero vemos que Kadosh Baruj Hu no habla con nadie más desde que habló con Noah. Y vuelve a hablar con quién, amados. ¿Con quién vuelve a hablar? Con Avino Abraham, una vez más. Ahora, vamos a ir rápidamente, amados. Quiero tomarme mucho tiempo porque hay mucho que cubrir y quiero aprovechar el tiempo, amados. Pero vemos que de este tiempo, amados, desde el tiempo de Adán hasta Abraham se llama la era de desolación. Eso es bien importante. ¿Por qué se llama la era de desolación? En los escritos hebreos dice que se llama la era de desolación porque a nadie le importaba lo que la otra persona hacía. Tú haces lo tuyo, haz lo mío, y como se dice, y tú te las arreglas como tú te las puedes, yo me las arreglo como yo me las puedo, y así es. A cada uno se importaba su propia vida, no le importaba lo que el prójimo hacía. Ahora, vemos que en esta parashá, capítulo 14, verso 13, la Torá dice, y lo dice bien, hay una razón por qué lo dice, y lo hemos visto anteriormente. Abraham se le llama como Hebrit, el Hebrit. ¿Por qué, amados? Porque él cruzó muy bien, porque él cruzó del lugar donde estaba a otro lugar donde Kadosh Baruj Hu. Ahora, ¿somos hebreos nosotros, amados? Sí, porque hemos cruzado del río. Pero ¿qué es lo que había en el otro río, en otro lado del río, amados? Idolatría. Y hemos cruzado ese lugar. Ahora, miren lo que dice aquí, quiero que me pongan mucha atención, amados. Esto es bien importante lo que viene en continuación. Capítulo 12, verso 3, vamos a entrar ya de lleno. Dice, yo bendeciré a aquellos que te bendigan, así dice, ¿verdad? Pero maldeciré a cualquiera que te maldiga. ¿Y cómo dice en versos rojos? Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. ¿Pero cómo? ¿Cómo iba a pasar esto? Miren lo que dice en el Targum Jonatán. Dice, yo bendeciré a los Kohanim que esparcirán sus manos en tefilá, o sea, en oración, y bendecirán a tus hijos, y Bilán que los maldeciré, y los matarán con la boca de la espada, y en ti serán benditas las generaciones de la tierra. Eso está en Jonatán capítulo 12, verso 3, el Targum. Ahora, vamos a ver algo bien importante, amados. En 12, verso 3, la palabra es serán bendecidas. Esa palabra es Benivrehu Beja. La palabra Benivrehu Beja significa que esta frase, Benivrehu Beja, significa que iban a haber dos brotes o vástagos que iban a ser injertados. Y vamos a verlo en continuación por qué lo digo esto. Una vez más, que la palabra o la frase serán benditas en hebreo es Benivrehu Beja, que significa o da a entender que iban a haber dos brotes o vástagos que iban a ser injertados. Ahora voy a hacer una pregunta rápidamente, a ver si se pueden recordar ustedes. En toda la historia de los Bené de Israel, de los hijos de Israel, en toda la nación de Israel, ¿cuáles fueron las mujeres que fueron injertadas en el pueblo de Israel? Que son Ruth y quién más. A ver, Ruth y quién más. Se habla mucho de Ruth en todas las tefilás, en mucha literatura, pero también habla de otra persona que de hecho también en las tefilás están. Vamos a ver
12, verso 3, dice, serán benditas, se está refiriendo, la frase, Berinvejú Veja, se está refiriendo acerca de Ruth, la moabita, ¿y quién más dijimos? Bueno, de hecho, no lo dijeron. Era Naamá, Naamá, que es amonita. Y eso está en mucha literatura acerca de Naamán. Ahora, ustedes lo pueden anotar, lo pueden ver ustedes, amados. En casi la mayoría de literatura hebrea también habla acerca de estas dos mujeres bastante. Pero la que sobresale es Ruth, porque del Mashiach iba a salir de ese linaje. Ahora, vemos que estos dos iban a ser injertados, ¿verdad? En ese árbol. Iban a ser injertados en ese árbol. Y es algo importante que nos tenemos que recordar que está codificado aquí, amados, porque vamos a ver aún más, hay algo codificado allí, amados, de esas dos cosas que hemos visto. Miren la palabra, serán benditas, Brinvejú Beja, es la misma, viene de la raíz Lijabrit. Lijabrit significa injertar. Viene de la raíz que es Brinvejú significa, o viene de la raíz Lijabrij. Lijabrij significa injertar. Ahora, para enseñar que Yahweh dijo a Abraham que Yahweh tenía dos buenos retoños para injertar, o sea, Lijabrij, en el árbol genealógico de Abraham. Iban a ser injertados. Que nos está diciendo algo que tiene que ver con nosotros, amados. Y vemos que estaba investigando acerca de lo que significa injertar en árboles. Me está dando, les voy a dar un ejemplo, amados, o mejor dicho, voy a hacer preguntas. ¿Ustedes creen, amados, que uno puede injertar un árbol con otro árbol que no sea de la misma especie, sí o no? Sí se puede, pero Muy bien. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Se puede injertar un árbol de la misma especie con otro de la misma especie? ¿Sí? Y eso es lo que Kadosh Baruj Hu está haciendo. Está injertando uno que es de la misma especie, que es, o sea, que es de acuerdo a la Torá, porque si ustedes van en toda la Torá, dice que si es de la misma especie, se podía hacer. Se podía injertar, o si no se podía, ¿cuál es la otra palabra? Mezclar, muy bien, se podía mezclar, sí. Sí, pero ahorita vamos con el punto, amados. La razón por qué, muy buena pregunta, ¿por qué? En Eres Israel, y esto lo investigué, no es inventado, no es sacado de la manga, esto es una costumbre que se hace hasta hoy en día en Jerusalén, que lo que hacen, amados, y esta palabra que estamos viendo aquí, amados, Lijabrik, significa, y lo hacen hasta hoy en día, que se quiebra, o sea, se quiebra ¿cómo se dice? La mata de uva, de la viñera, así se dice, de la viñera, ¿verdad? Que la viñera se parte ¿cómo se dice? La rama del viñero de uvas, ¿verdad? Se parte y la razón por qué lo parten es porque quieren expandir, ¿cómo se dice? El cultivo. Y lo que hacen es que van a otra y la injertan de esta manera. Lo quiero apuntar aquí, amados. Y lo injertan de esta manera, amados. De esta manera. Y se hace hoy en día, amados. Lo que hacen es que lo cortan y lo injertan una vez más para que haya más abundancia. ¿Ok? Y esto se ha conocido bastante como injertar, ¿verdad? Vamos a ir a algo muy importante, amados. Miren lo que dice en Bereshit. Parece que está en Bereshit capítulo 48. Disculpe que está medio
está el capítulo 48, en ese capítulo dice, entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora lo ha revelado. Perdón, esta está en Romanos, el otro es el que el siguiente es el en Bereshit, pero este está en Romanos capítulo 11, si lo quieren leer. Dice, para que no se imaginen que saben que, en verdad saben que el endurecimiento de tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo, o sea, los Goyim, las naciones, haya entrado, ¿qué dice ahí, amados? En la totalidad, o sea, la palabra totalidad significa la comprensión. ¿La comprensión de qué, amados? De la Torá. Y la palabra es meló en hebreo. La palabra es meló. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Ahora vamos a ver lo que dice aquí en Bereshit capítulo 48. El anterior era capítulo 11 de Romanos. Este es Bereshit o Génesis 48, 19. Pero su padre rehusó y dijo estas palabras. Yo sé, hijo mío, yo lo sé. Él también, hablando de quién, amados. Él también habrá un pueblo y él también será grande. No obstante, su hermano, ¿quién es su hermano? Efraín. Su hermano menor será mayor que él. ¿Y qué dice ahí, amados? Y usa la misma palabra que está en Romanos. Y usa la misma palabra, el equivalente de griego es la misma palabra meló. Y su cera o su generación formará, ¿qué dice allí, amados? La totalidad de la comprensión de la Torá en las naciones. Que nos da a entender, amados, que eso se está llegando a su totalidad poco a poco. Pero llegará y créanme, amados, así como estamos ahorita, las naciones con guerra y todo eso, ya se está acercando, amados. Se está acercando bien pronto. Ahora, vamos a ver algo, capítulo 12, verso 5, dice de esta manera. Abraham tomó a su esposa, Sarai, y Lot, el hijo de su hermano, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? ¿Y qué más tomó? Y todas las posesiones que ellos tenían y que habían acumulado. Pero ¿qué es lo que dice al final? Como también, ¿qué dice? Las almas que habían adquirido en Haram. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿De dónde partió? De Ur y se fue para dónde? Harán. De Harán fue a dónde? Shechem. Ahora, pero antes de esto, ¿qué es lo que había hecho? Ahora, ¿qué es lo que dice ahí, amados? ¿Quiénes hicieron eso? ¿Solamente Abraham? Ahí dice que fue Abraham y su esposa. Los dos, no era solamente Abraham. ¿Qué significa adquirir almas? ¿Qué significa eso, amados? La palabra no es adquirir, discúlpeme, lo hubiera escrito mejor, pero la palabra es hacer. O sea, de hacer, de crear. ¿Cómo? Sí, al hacer, de crear. Por ahí va, por ahí va. Muy bien, mire cómo dice en Bereshit Targum, mire cómo es allí. Abraham tomó a Sara, su esposa, y Lot, el hijo de su hermano, y toda la sustancia que habían adquirido. ¿Y cómo dice en rojo, amados? Y las almas que habían hecho conversos en Harán. ¿Quiénes? Abraham. Quiere decir que le está dando a entender que Abraham estaba, o sea, dando conversos, estaba, o sea, trayendo a la Torá, y no solamente él. ¿Quién más? Sarai, los dos. No era solamente el hombre, era la mujer también, amados. Ahora, también hay escritos donde se dice que la razón por qué dice hizo o hicieran, o sea, de crearon, es porque básicamente, si nos ponemos a pensar un poquito más en el Resh, o sea, en el Dresh, perdón, de la Torá, lo más profundo de la Torá, nos dando cuenta que cada persona que trae a otra persona a la Torá es como que está trayendo
¿Cómo qué? A ver. A ver. Sí, pero ¿qué es lo que está haciendo? Creando un alma. Porque, ¿qué es lo que hace en el momento de la tevilá? A ver. Teshuvah, pero ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que dice el Mashiach a Nicodemos? Te digo que si no naces, ¿tiene sentido, hermanos? Quiere decir que en verdad quiere decir que nosotros, amados, somos responsables de aquella persona que hemos traído. Y Kadosh Baruj Hu nos va a pedir cuenta. Y esto es muy grave, amados. Es importante, mucha responsabilidad, pero también si somos descuidadizos, lo podemos perder. Ahora, quiero concentrarme en esto, lo que viene seguida, porque tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita. Ahora, quiere decir, amados, que en el momento, ¿cuándo nace Abraham, amados? Lo están viendo ustedes allí. Él nació en 1948, antes de la era. Esto es bien importante, amados. ¿Y cómo podemos decir esto, amados? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiere decir que desde Adán hasta Abraham fueron exactamente 1948. De la caída de Adán, hasta Abraham, cuando él nace, son 1948. En cierta manera, ¿qué es lo que está trayendo a Abraham aquí, amados? ¿Están haciendo qué? Exactamente. Pensemos por un momento, ¿qué es lo que dice Kadosh Baruj Hu a Abraham? En tu simiente serán benditas. Eso es bien interesante. Ahora, él nació en 1948 y lo pueden verificar ustedes en escrituras hebreas, amados. Ahora, ¿cuándo empieza el momento de los 2000 años de Torah? ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Cuándo? ¿Y cuántos años tenía Abraham? A ver. ¿Nadie? Muy bien. El momento que empieza los 2000 años de Torah, ¿ok? Abraham tenía 52 años. Ahora, si ustedes dicen 2000 menos 1948 es 52. Él tenía 52 años, pero ¿cuándo se cumplió esto, amados? ¿Cuándo? Con el verso que acabamos de traer anteriormente. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Que vino ¿de dónde? De Aram. Desde el momento que ellos dos, ¿qué hicieron? No, ¿qué es lo que hicieron con las almas? Las convirtieron. De ese momento empieza el año de los 1000 años de Torah. El momento que ellos empiezan a hacer eso, amados. ¿Qué nos da a entender a nosotros, Efraín, amados? Que nosotros necesitamos hablar a otras personas de Torah. ¿Qué es lo que decían los perushim, los fariseos al Mashiach? Nosotros somos de la linaje de ¿quién? De Abraham. Así les dijo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el Mashiach a ellos? Si fueres el linaje de Abraham, las obras de Abraham hicieran. ¿Qué nos da a entender el Mashiach con eso, hermanos? Que necesitamos hacer las obras de Avinu Abraham. ¿Qué hacía Avinu Abraham? Estaba trayendo almas a Torah. ¿Qué estamos haciendo nosotros, amados? Necesitamos, amados. Amados, mire, les voy a decir una cosa, y eso con mucha sinceridad personalmente. El factor que muchas personas se han ido, no tiene que ser factor para mí como persona, para mí como hebreo, para mí como efrainita, de preocuparme. Yo no voy a dar, resultado a esa persona que se fue. Ahora que si yo fui causa por qué se fue, ese otro, como decía mi abuelito, ese otro frijol de otro matate. Sí me decía él. Pero que se hayan ido porque quisieron o por cualquier cosa, amados, sinceramente nosotros
Necesitamos preocuparnos por la salvación de nosotros, y esa salvación tiene que ver mucho, amados, mucho con las cosas que hagamos. Y esas son las obras de Avinu Abraham, amados. Necesitamos nosotros ponernos de a cuentas con Kadosh Baruj Hu, de empezar cómo era Avinu Abraham. Todos sabemos qué es lo que hacía. Extendía su tienda, ¿verdad?, en los 4 puntos. ¿Y qué es lo que hacía? Hablaba de Torah, amados. ¿Qué podemos hacer nosotros? Lo mismo en diferente formato. En diferente formato. Necesitamos hacer esto, amados. Necesitamos nosotros producir, ¿qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que decía el Mashiach? De producir, ¿qué? 100, 60 y 30. ¿En cuál estamos nosotros, amados? ¿En qué estatus estamos nosotros? Necesitamos hacer estas cosas, porque es la responsabilidad de todos nosotros de hablar de Torah. Ahora, aquí, amados, estamos viendo de Adán, ¿qué es lo que estamos viendo antes de Adán, amados? O sea, después de Adán, estamos viendo el Mashiach. Ok, muy bien. Entonces, lo que quiero que veamos aquí, amados, es que cuando nace Abraham en 1948, amados, vemos, y quiero que pongan mucha atención lo que viene a continuación, amados. Si nace Abraham en 1948, ¿qué es lo que pase en el año 4000? ¿Quién nace? El Mashiach. Ahora, pero en el año 64, después de la era común, o sea, el Mashiach ya había resucitado, ya había ascendido, pero el año 64 fue cuando el Beit HaMikdash fue completado, porque fueron muchas renovaciones, amados. Ustedes lo pueden revisar, y el año 64 fue que completamente se renovó el Beit HaMikdash. Ahora, hay algo sorprendente aquí, amados. 1948, ¿verdad? Hasta el 64 después de la era. Ahora, ¿qué es lo que pasa en 1948 después de la era? ¿Qué es lo que renace? La Eretz Yisrael vuelve a ser como tierra llamada Yisrael. Ahora, no sé si ustedes han visto, yo creo que todos hemos pasado, todos hemos presenciado esto, amados, pero ¿qué es lo que pasó en 2012, amados? A ver. A ver. Un cambio, vamos a decir, astrológico y muchas cosas, tecnológico, muchas cosas que pasaron, amados. Ahora, quiero que hagan un poquito, vamos a decir, de 1948 a 1948, es como se llama, son jubels aquí, amados. Pero 2012, si ustedes hacen la cuenta, 1948 al 2012, ¿cuánto le va a dar? 1948 más 64 le va a dar 2012. Que nos da a entender que 2012 fue un aniversario que fue completo el Beit HaMikdash en el año 64 después de la era. Eso es bien importante. Hay más que cubrir, pero solamente un poquito quiero traer acerca de eso, amados. Ahora, todo esto es bien relativo, porque vino Abraham, todo lo que él pasó, pero siempre hay algo codificado allí. Ahora, si ustedes pueden tomarle una foto allí, amados, ¿cómo sacamos 1948? Ahí está. Ustedes le pueden tomar una foto, ustedes pueden hacer la medida de los tiempos, y ahí va a salir 1948.
¿Cómo? Pues hágale zoom. Muy bien. Ahora, yo no le puedo hacer zoom porque si no, no le va a caer toditita la imagen aquí. Ahora, todo esto llega a 1948, amados, cuando vino Abraham es nacido. Ahora, todo esto tiene que ver mucho con Am Yisrael, porque es la generación que sigue, amados. Es la generación que sigue. Todo esto tiene que ver mucho con lo que nuestros padres hicieron, con lo que vino Abraham comenzó a hacer, amados. Comenzó lo que es Torah, ¿verdad? Pero también tiene que ver mucho, y vamos a ver esto. Tehilim o Salmos 117, verso 1, dice, exalten ¿a quién? A Yahweh. ¿Qué es lo que dice? ¿Israel? ¿O quiénes? Todas las naciones. ¿Y qué dicen allí? Adórenlo todos los pueblos. ¿Por qué? Porque ya estaba profetizado que de allí Kadosh Baruj Hu iba a recoger a Am Yisrael entre las naciones. Esto es bien importante, amados. Ahora vamos a ir un poquito más adelante y me quiero concentrar unos cuantos minutos aquí, no quiero tardar mucho, pero quiero que saquemos algo de este verso porque a mí me intrigaba por mucho tiempo. Bereshit o Génesis 12, verso 6 dice, Abraham pasó por la tierra hasta un lugar llamado, ¿cómo se llamaba? Shichem. ¿Y cómo se llamaba ese lugar? Allá había un lugar bien especial, se llamaba el roble de Moré. El roble de Moré. Los kenaníes estaban entonces en esa tierra. Pero dice que en ese lugar, en Shichem, había un lugar, había un árbol que se llamaba el roble de Moré. Y vamos a ver que este es un ejemplo, pero en sí hay datos que dictan que este roble era súper gigante. Que era alto, sinceramente muy alto, pero era ancho también. Y se podía ver desde mucha distancia ese lugar. Allí vino a poner su tienda, vino Abraham. Ahora, ese es un ejemplo que estamos trayendo, ¿ok? De árbol. Pero vamos a ver, miren lo que dice aquí, amados. Josefo lo que dice, mire, Josefo en sus escritos dice, la casa de Abraham, de Bet Abraham. Dice, el árbol que estaba aquí, aparentemente, el mencionado por Josefo, dice, y esto es lo que dice Josefo, como habiendo continuado, ¿desde dónde? Desde la creación. Quiere decir que este árbol había venido desde la creación del mundo, amados. Y eso es bien importante porque tenía que ver algo que está codificado allí, amados. Ahora, mire cómo dice, vamos a ver otros versos. 23, verso 19 de Bereshit o Génesis, dice, luego Abraham sepultó ¿a quién? A Sarah, su esposa, en la cueva de ¿dónde? ¿Cómo se llama la cueva? Macpela, junto a ¿dónde? ¿Cuál Manré? El mismo árbol que estamos hablando en estos momentos. También conocido Hebrón, en la tierra de Canaán. O sea, en ese lugar él la hizo. Vamos a ver otro verso. Capítulo 13, verso 18. Dice, Abraham movió sus tiendas y vino a vivir ¿a dónde? A los cerros de... ¿Cómo se llamaba? En ese mismo lugar que estamos hablando. Los cedros de Moré. Tiene también otro nombre, Manré, que está en Hebrón, y allí edificó un Mizbeach a Yahweh. Esto es bien importante porque hay algo codificado allí, amados. Ahora la palabra Manré también tiene otro que es Moré, ¿ok? Está con la... Y vamos a ver qué es lo que dice aquí, amados. Bereshit o Génesis 35, verso 4 dice, ellos, Génesis o Bereshit 35, 4, ellos dieron ¿a quién? A Jacob todas sus
demonios, sus ídolos extraños, sus Elohim extraños, en posesión de ellos, y los aretes que estaban usando en sus orejas, y Jacob los enterró ¿en dónde, amados? Debajo del roble de Shechem. ¿Cuál roble era ese, amados? El mismo que su padre anterior, su antepasado, lo había hecho, que era Avinu Abraham. Ahora, mire lo que dice en Devarim, Deuteronomio 11, verso 29. Cuando Yahweh, su ser supremo, los traiga a la Ares o a la tierra a la cual están entrando para tomar posesión de ella, ustedes pondrán, ¿qué dice allí, amados? La bendición en el monte Gerizim y la maldición en el monte Ibal. Ambos están al oeste del Jardín, en la dirección de la puesta del sol, en la tierra de los cananíes que viven en el Arabá, en el otro lado del Gilgal, ¿cerca de dónde? Del roble de Moré. Todo esto es asociado, es familiarizado porque está ligado todo lo que estamos trayendo, amados. 11, verso 30 de Devarim o Deuteronomio. Ambos están al oeste del Jardín, en la dirección puesta. Estamos repitiendo. Capítulo de Yahushua, capítulo 24, verso 25. Así que Yahushua hizo un berit, con un pacto con el pueblo ese día, los dio Joquim, Mishpatim, estatutos, ordenanzas allí en Shiloh. Verso 26, Yahushua escribió estas palabras en el Sefer, en el libro de la Torá del Ser Supremo. Entonces tomó una piedra grande y la puso, ¿de dónde, amados? ¿De abajo de dónde? Del roble junto al lugar Kadosh. ¿Cuán creen ustedes que ese era el roble, amados? El árbol o el cedro de Manre o de Moré. Ahora, vamos a ver que la palabra en gematría Moré es 251, pero también es mirra. ¿Qué tiene que ver con eso, amados? Estaba investigando y de hecho hay escritos en el Talmud donde dice que lo que Avinu Abraham estaba haciendo, amados, era tan grande que lo que él estaba haciendo era la mirra. ¿Ustedes saben qué es la mirra, amados? A ver, ¿alguien me puede explicar qué es mirra? Una flor, pero ¿qué se saca de la mirra? Aceite, un perfume fuerte. Perfume fuerte. Aroma, muy bien, perfume. Y dice que lo que él estaba haciendo era como un perfume, como mirra a Kadosh Baruj, amados. Lo que él estaba haciendo era como mirra, como aceite, como perfume para Kadosh Baruj. Fíjense, amados, que hablando de esto, de mirra, mi esposa fue, les conté que ella fue a Jerusalén, ¿verdad? Pero también fue por Petra y esos lugares, y ella compró perfume. Yo pensaba que iba a comprar perfume como el que venden aquí en ¿cómo se dice? En la tienda aquí como en Macy's o esa. Ustedes saben que lo que venden en Macy's y también en el Piojito, todos esos lugares, amados, les echan, ¿cómo se dice? Le echan alcohol. Le echan alcohol. Pero la verdadera perfume no tiene alcohol. Yo no sabía de esto, amados. Yo me quedé pasmado. Ella trajo perfume de aceite. Y trajo bastantes botellitos y me dio a olerlos. Y es bien puro el aceite, amados. Pero solamente un poquitito huele todo el día. Una gotita así se lo unta en la piel y huele todo el día, amados. Porque es tan puro el aceite. Se imagina la mirra, amados, cómo la hacen, que es aceite. Todo ese tiempo pensaba que era como lo hacen en Macy's o en otros lugares, con alcohol. Pero en realidad el verdadero perfume es, por eso dice usted, lo miran en todas las escrituras, que el aceite, dice, unge con aceite, dice, ¿verdad? Que es perfume, amados. Al Mashiach que hicieron lo mismo, aceite, perfume. Ahora, vamos a ver algo que tiene que ver con la palabra moré, el cedro, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra moré, pero
Mire lo que significa, amados. Significa lluvia, primavera, temprana, también significa un arquero, también significa profesor, uno que enseña, y también lo que estábamos diciendo, la primera lluvia. Ahora vamos a empezar un poquito más allá de la primera lluvia, pero quiero concentrarme, vamos a ver que la palabra moré viene de la raíz yaraj. La raíz yaraj o yará significa enseñar, fluir como el agua, tirar, señalar. Y por eso ustedes están viendo allí, que lo están viendo en el lado izquierdo, amados. Un blanco con un dardo, ¿verdad? Es básicamente esto, yará. Ahora, de esa viene otra raíz. Y la raíz es, ¿qué? La raíz, ¿qué es qué, amados? Abajito. Es tojá. La palabra moré viene de la raíz yaraj, pero también viene de la raíz Torah, que es instrucción. Vamos a un ejemplo. Proverbios, capítulo 1, verso 8, dice, hijo mío, haz caso a la disciplina del Padre y no olvides la instrucción. La instrucción en hebreo es Torah, la Torah de tu madre. No descuides eso. Una es disciplina, la otra es instrucción. Ahora vamos a ver qué significa árbol, un roble. Mire qué significa en hebreo, amados. La palabra es ayil. Ayil significa carnero, fuerza, jefe de la manada y también un roble. Decía que era el roble de Moré, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver lo que dice en Bereshit o Génesis capítulo 15, verso 9. Dice, y él respondió, tráeme ¿qué? Una novilla de ¿qué? De 3 años, una cordero de ¿cuántos? De 3 años y un macho cabrillo de ¿cuántos años? La palabra es, pero ¿cuál es la palabra en cabrillo? Ayil. Lo mismo es el roble. El roble, lo mismo estamos viendo aquí, ayil. Ahora, miren lo que dice aquí en Bereshit o Génesis capítulo 22, verso 13. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había como qué, cuando estaba ofreciendo a su hijo, ¿qué había allí, amados? Un ayil, un carnero. La misma palabra de cedro. Ahora, vamos a cambiar un poquitito, pero estamos en el mismo, vamos a decir, en la misma parashat, y ya vamos a volver con Moré, ¿ok? En el Targum, capítulo de Jonatán, 13, verso 10, dice de esta manera, y Lot elevó sus ojos hacia el lugar de la fornicación. ¿Cuál era el lugar de la fornicación, amados? Sodoma y Gomorra. Y vio la llanura de Yardena, que estaba completamente regada. Ticún, ahí dice otras cosas, amados. Antes de Yahweh hubiera destruido a Sodoma y Gomorra, y una tierra mirable en los árboles, y antes del jardín de ser supremo. Pero la tierra Misraim, que tú vas dice, hasta Zoar. Toda esa tierra se llamaba por un lugar, amados. Miren lo que dice el verso 13. Los hombres de Sodom fueron depravados, ¿en qué? En su riqueza uno con otro, y pecaron con sus cuerpos, pecaron con la desnudez abierta y el derramamiento de sangre inocente, y practicaron la adoración extraña y rebelaron grandemente con el nombre de Yahweh. O sea, todo esto ocurría donde Lot estaba viviendo, amados. Ahora, ¿qué pasó con ese lugar, amados? Pero antes que fuera consumido, destruido, ¿qué pasó con ese lugar? No sé si ustedes se acuerdan. ¿No se acuerdan qué pasó con antes? No, eso fue después, amados. Antes que fue destruido, ¿quién estaba viviendo allí, amados? Lot. ¿Pero qué pasó con Lot? Muy bien, mire,
Y fue en los días, verso 14, verso 1, y fue en los días de Anrafael, o sea, es el nombre en Nimro, es el Nimro, dice, que ordenó a Abraham ser echado al horno. Era entonces el rey de Pontos, y ahí dice varios reyes, amados. Alto entre los gigantes, los Nephilims. Todos ellos eran Nephilims, amados. Porque él se había atado o pasado en los bondos, dice, o sea, este rey era bien como zorro, dice aquí. Rey de los pueblos eran sometidos a él. O sea, ¿a quién eran sometidos? A Nimrod. Ahora, mire lo que dice aquí, amados. Verso 7, 14:7 de Bereshit. Volvieron y llegaron al lugar donde se dictó el juicio de Moshe, el profeta, a la fuente de las aguas de la contienda. Eso fue ya en el futuro, amados. Que es Recuán. E hirieron a todos los campos de los Malaquí, también a la Morí, también a los Engedi. Pero algo pasó allí, amados. Mire lo que dice aquí, amados. Eso es lo que pasó con Lot. Capítulo 14, verso 13. ¿Sí lo pueden leer ahora? Vino Og, que había sido salvado de los Nephilims o los gigantes que murieron en el diluvio, y había cabalgado protegido en el cima del arca y sostenido con alimento por Noaj, no siendo salvados por alta rectitud, sino que habitantes del mundo habían visto el poder de Yahweh, decir que había gigantes en los primeros tiempos. Pero mire lo que dice aquí más abajo, amados, más abajito, y se lo voy a apuntar. Y Abraham, concerniente a las cuyas, dice que a Lot lo habían atrapado. ¿Y qué es lo que hace Og? Le va a decir como una forma de repago, que lo que había hecho tu ancestro Noah, ahora te lo estoy pagando. Te vengo a decir que tu nieto Lot está capturado. Y mire lo que dice aquí. ¿En qué tiempo fue esto, amados? Aquí fue en los días de Pesaj. Fue en los días de Pesaj. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, amados. Ahora vamos a pasar aquí. ¿Qué es lo que hace aquí? Vino Abraham, mire. 14, verso 13, el mismo contexto que estamos leyendo, dice, alguien que había escapado vino ¿a quién? Abraham, el hebreo, que estaba viendo junto a los cedros de ¿dónde? Al mismo lugar donde estaba viviendo, en los cedros de Moré. El Emorí, hermano de Eshcol, hermano de Abner, y de ellos los aliados de Abraham. Pero miren cómo dice aquí, amados, cuando Abraham oyó que Lot, su hermano, había sido cautivo, el número de los sirvientes que habían nacido en su casa, ¿cuántos habían hecho? ¿Cuántos eran? 318. Ahora, mire, es algo que me quedé espantado lo que dice, amados. Y fue en persecución ¿hasta dónde? Mire lo que dice aquí en el Targum, amados. Mire lo que dice en el Targum. Cuando Abraham oyó que su hermano fue echado prisionero, armó a sus jóvenes que fueron entrenados para la guerra y crecidos en su casa, pero no querían ir con él ellos. Mire lo que dijo. Y él eligió ¿a quién? Su siervo era Eliezer, ¿verdad? El hijo de Nimrod, él era en igual de fuerza ¿a cuántos? A 318 hombres. O sea, la fuerza que él tenía era comparada a 318 todos juntos. ¿Y de quién era el hijo, amados? De Nimrod. Y vino a ser su siervo, amados. Y los persiguió a Adán. Yo me quedé espantado y dije, wow. O sea, pero era su sirviente, amados. Su sirviente que ha estado por mucho tiempo. Ahora, todo esto ocurrió, amados, para que... Pero hay algo escondido aquí, amados. Yo se los traje como que había encontrado aquí en Targum. Pero vamos a ver que, mire, en la gematría ustedes lo van a ver, amados, que exactamente 310 es uno de los equivalentes es Eliezer. Ustedes lo pueden buscar. Uno de los equivalentes en el gematría es 310.
Ahora, perdón, no es 310, es 318, lo mal escribí allí, perdón. Ahora, vamos a ir aquí, amados. Ya vamos a ir terminando. Yoel, o Yael, aquí en el libro de Joel, 2, verso 23. Y vamos a conectar lo que es Moré, ¿verdad? Alégrense, hijos de Sión, regocíguense en Yahweh, su ser supremo, porque Él les ha dado comida, se dice, ¿verdad? Él le dará la lluvia en el otoño y la lluvia de primavera, como antes las lluvias tempranas y tardías, y esto es lo que hace de primero. Ahora, la pregunta que les quiero hacer, amados, ¿por qué se le llama la lluvia de otoño? ¿Qué significa la lluvia de otoño? ¿Tiene otro nombre? Ya la dijimos hace unos minutos. La temprana. Y la tardía es la de primavera. Ahora, hay algo codificado allí. Hay algo codificado aquí. Y lo vamos a decodificar. Él dará la lluvia. La palabra lluvia en hebreo es moré, ¿verdad? La palabra lluvia en hebreo es moré. Moderado en hebreo es sedaká, justicia, derecho. Lluvias tempranas es otoño, dijimos, ¿verdad? Y las tardías también significa recoger. Vamos a decodificarlo toditito. Vamos a decodificarlo toditito. ¿Qué es lo que dice aquí? Ponemos toditito, ¿y qué dice allí, amados? El moré, o sea, el maestro de Sedaká. ¿Quién es él, amados? El maestro, ¿quién es el maestro de Sedaká? Yahushua, el Mashiach. Dice, vendrá a recoger, ¿en qué tiempo, amados? En el otoño. ¿Y cuándo esperamos nosotros al Mashiach, amados? En las fiestas de otoño. En las fiestas de otoño. ¿Se contradice? Por supuesto que no. No se contradice. Ahora vamos a ver aún algo mayor. Mire lo que dice aquí, amados. En Yeshayahu, o Isaías 30, verso 20, dice, tú, Moré, o sea, tú, Moré, tu maestro, no se esconderá más, dice, ni sino tus ojos contemplarán, dice, a tu Moré. Eso está en capítulo 30, verso 20 de Yeshayahu. Y lo dice de esa manera. Ahora, mire cómo dice aquí, 36, verso 22. Miren, el Ser Supremo es exaltado en su fuerza. ¿Quién es un moré, un maestro como él? Refiriéndose al Mashiach. Ahora, yo estaba pensando acerca ¿cómo se dice? De la lluvia temprana y tardía, ¿verdad? Yo decía, wow, si es en otoño la primera, ¿verdad? Y la tardía es ¿en cuándo? ¿En dónde es la tardía? En primavera, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice en Jacobo, Santiago 5:7, refiriéndose acerca de lo que es los escritos de los profetas. Dice, así que Ajim, sean pacientes hasta que el amo regrese. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Él es paciente hasta que vengan, ¿qué? Las lluvias de otoño y de primavera. ¿Qué estaba codificado allí, amados? Lo que el Nevín, lo que el profeta estaba hablando. Ahora, mire, amados, quiere decir que si las lluvias de otoño es el retorno del Mashiach, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo allí? ¿Sí? Si las lluvias de otoño es el retorno de Mashiach, entonces, ¿qué va a ser las lluvias de primavera? A ver, ¿alguien me puede ayudar? A ver. Pensémoslo por un poquito. Si las lluvias de otoño es el retorno del Mashiach, entonces, ¿cuáles serán las lluvias de primavera? Pensémoslo por un momento. ¿Cómo?
Por ahí va el amado, por ahí va. Quiere decir que las lluvias de primavera, ¿cómo se le llamaba a Aviv 1:1, amados? En la Torá, en Shemot capítulo 40 dice que se llamaba, el primero de Aviv, ¿cómo se llamaba? Pero ¿cómo se llamaba? Tenía otro nombre. Muy bien, pero ¿cómo tenía otro nombre? El octavo día. ¿Se acuerdan? ¿No hay una parashá que se llama Shemini? Shemini es en el octavo día. ¿Cuál octavo día? Aviv 1, amados. Aviv 1. Nos da a entender, amados, que esto va a volver de nuevo al principio. Al principio, desde el principio de Bereshit 1:1, amados. Cuando empezó el primer día, el segundo día. Lo que está estipulado entre los muchos escritos, amados. Quiere decir que el octavo día, amados, va a ser Aviv 1:1. Va a ser el Olam Jabá. Ya cuando el Mashiach, cuando lo que dicen nuestros amados, ya el Mashiach ya haya entregado todo a su Padre. ¿Ok? Ya, como lo que nosotros siempre decimos en cada final de la boda, Echad Ushmod Echad, que va a ser, uno será su nombre. Y está en capítulo 15 de Primera de Corintios. Ahí dice que el Mashiach regresará todo, dice, regresará todo al Padre, y dice, y entonces Yahweh será Ushmod Echad. Eso es lo que está allí, lo que dice el profeta, que de ese día su nombre será Ushmod Echad. Entonces, ¿qué nos da a entender todo esto, amados? Que Kadosh Baruj Hu está siempre codificando algo. Vamos a ir rápidamente. Estamos hablando acerca ya al fin, anteriormente, acerca de los Corbán, rápidamente. Bereshit 15, verso 8 dice, y él respondió, el Ser Supremo, ¿cómo sabré que la heredaré? O sea, la tierra. ¿Cómo la sabré? Kadosh Baruj Hu, ¿qué le dice Yahweh? ¿Qué le dice allí, amados? Y él le respondió, ¿qué le respondió? Tráeme 3 novillos, 3 corderos y 3 machos cabrillos. Muy bien, pero todo está codificado allí. Vamos a verlo, que todo esto, amados, la palabra Meshuleshech significa tercero, dividir, 3 partes, 3 veces o 3 tipos. Eso significa la palabra Meshuleshet. Eso significa en hebreo. Tiene su significancia allí. ¿Por qué? En la Torá, en el libro de Vayikra, hay 3 clases de bueyes que eran. La primera era el buey en Levítico desde el día de Yom HaKippurim. El segundo era la de la causa de la transgresión involuntaria. La tercera, la vaquilla, cuyo cuello se requería a los israelitas que se rompieran, ¿verdad? Todo ahí está codificado, amados. Ahora, ¿qué es lo que dice las 3 clases de cabras? La primera era las cabras que se requerían los sacrificios en festivales, las cabras en Bat Midbar o número 28, verso 1, que se querían los israelitas que se sacrificaran en Rosh Hodesh. Y la número 3 era la cabra que se requería un individuo traer. Y los 3 tipos de carneros eran la ofrenda de la culpabilidad de cierta obligación. La segunda era la culpa ofrenda de la duda. Y la tercera, el cordero a ser traído por un individuo. Eran las 3, ¿por qué Kadosh Baruj Hu le dice, por qué Yahweh le dice a Abraham, tráeme 3 de cada uno? Porque ya en el futuro, ya eso se iba a usar, ya después o sea, ya aquí estamos viendo, amados, acordémonos que la Torah es multilinear, multitiempo, amados. En el mismo capítulo, si ustedes se acuerdan, ¿qué es lo que dice allí Kadosh Baruj Hu? ¿Qué es lo que dice capítulo 15? Que dice, yo estoy haciendo un berit contigo, ¿verdad? Pero también ten por cierto que tu generación estará ¿en dónde? En una tierra extranjera. Ya le estaba profetizando todo esto, amados. Todo esto ya es multilinear, amados.
ya profético, se iba a cumplir al pie de la letra. Ahora, no solamente eso, iban a salir con riquezas, ¿verdad? En otro tiempo vamos a traer el paralelo de Avinu Abraham, de todo lo que pasó con su descendencia en la salida de Shemot. Todo lo que Avinu Abraham pasó, lo pasó su descendencia. Un ejemplo grande, rápidamente. Cuando llegó Avinu Abraham fue a Egipto, a Misraim, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Salió con riqueza? ¿Qué es lo que pasa con allí mismo capítulo 15? Dice, ten por ciento que van a ir a una tierra extraña. ¿Cuál tierra extraña era? Misraim. ¿Salió con riqueza? Es un ejemplo que podemos poner. Todo lo que se fue se vuelve a repetir con su generación. Muy bien.